Ser Historia, con Nacho Ares. Lekeitio, en Vizcaya, que es un lugar maravilloso de la costa que tiene un pequeño islote que une la historia de España con la historia de Francia y desde luego con hechos curiosos que aquí os vamos a contar. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Ser Historia con Nacho Ares. La isla de Garraiz tiene mucha historia y los lekeitiarras la han utilizado durante su historia para muchas cosas, ¿verdad? Bueno, es Garraiz y San Nicolás, el nombre cristiano, y ahí tenemos el primero de los usos. Ya en finales del siglo XV, tenemos constancia de una ermita. En 1617, los franciscanos instalan un convento, que están durante 30 años. Es un periodo que son eremitas y se instalan en este tipo de localizaciones. También hay otro uso, que es como lazareto, que es un uso que se repite, es algo universal. Todas las islas se utilizan para aislar los enfermos, para que no contagien a la población de la villa. Ten en cuenta que hay momentos en los que quien domina el mar, domina el mundo. Quien domina el mar, domina el mundo. Escuchábamos ahora las palabras de Guillermo Ruiz, que es secretario de una asociación cultural llamada ABACA, que es la que está estudiando y trabajando en el lugar al que vamos a viajar en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Lo hacemos en un corte de la televisión de Euskadi y queríamos hacerlo, pues yo creo que con la idea, ¿no?, de romper, en ocasiones lo hacemos aquí en Ser Historia, casi semana a semana, ¿no?, de romper moldes, de hablar de lugares que son pues muy desconocidos para el gran público, ¿no? En esta ocasión vamos a viajar hacia la isla de Lekeitio, que está en Vizcaya, y es uno de los lugares, no lo conozco personalmente, pero las imágenes que he visto y la historia, la intrahistoria vivida allí es desde luego que fascinante. Ivonne Pérez, bienvenido a Ser Historia. Nacho, un placer y un honor. Ivonne Pérez es periodista. Él me escribió hace unas semanas para proponerme hablar de este tema y a mí me pareció muy sugerente, ¿no? Porque ese tipo de islas pequeñas ligadas a poblaciones en ocasiones pues pasan desapercibidas, ¿no? Y desde luego pues han sido, bueno, pues escenarios protagonistas de parte de la historia. Ivonne, tú eres periodista, conoces muy bien aquel lugar. ¿Dónde está exactamente esta isla? Pues que ha pasado desapercibida. Se encuentra a 50 minutos de Bilbao y a 48 minutos de San Sebastián, y es la isla más peculiar que tenemos ahora mismo en el Cantábrico. A su lado encontramos la isla de San Antón en Guetaria, tenemos la de Santa Clara en San Sebastián, que he mencionado antes, y también la de Ísaro entre Mundaka y Bermeo. Pero esta es la más peculiar, la más mágica, es la única isla que tiene vegetación mediterránea y su historia es impresionante. El acceso es muy virginal, es muy salvaje. Solamente podemos acceder a este islote cuando baja la marea. Es como un monte San Michel vasco, y cuando baja la marea se accede a través de un caminito de piedra que le llamamos el malecón, o si no, por la playa de Carraspio, circulando y atravesando la ría de Lea. Tiene una historia bastante apasionante que se remonta ya a los inicios de la fundación de la villa de Lekeitio a 1325. Fíjate que lo escuchábamos antes en ese corte de Guillermo Ruiz hablándonos de ese primer asentamiento humano con una ermita, ¿no? Lo que da pie me atreveré a decir que es la sacralización mágica del lugar. Sí, es un lugar bastante pagano. Porque bueno, Garraiz en euskera significa garra, significaría un poco llama, y itz es roca. Hay constancias primitivas de que hasta allí, hasta la isla, solían ir una especie de personas que indicaban a la gente, a los marineros, el camino hacia Lekeitio, porque es un islote en el que han chocado varios navíos. De no haber luz, sería imposible prácticamente entrar en Lekeitio. Y aquí, en este lugar, como hemos visto en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, encendían grandes llamadas para que la gente acudiese a Lekeitio. A posteriori, como tú bien has comentado, Nacho, pues hay evidencias escritas ya en el siglo XVI, documentos en los que se hablan de las figuras de las seroras
que eran unas especies de ermitañas sacristanas. O sea, fíjate que hoy en día está muy cuestionado el papel de la mujer en la iglesia. Pues no, en aquel entonces había un grupo de mujeres segrales que se dedicaban a cuidar esta ermita, que en un principio estaba encomendada a San Nicolás de Bari. A posteriori ya sí que entran los religiosos entre una orden franciscana desde Ísaro, porque Ísaro era muy intransitable, no era difícil el acceso a esta isla de Mundaka, y se viene a esta isla de Lekeitio pues ya más tarde, en el año 1617. Uh-huh. Esta, bueno, pues iba a decir antropomorfización, ¿no?, de la isla, en algún momento, pues, ¿cuáles eran? Se desconoce, ¿no? Yo no sé si hay, ahora hablaremos un poco de las excavaciones que se han realizado allí, pero el hecho de que se colocara una ermita, siempre sabemos que las iglesias se han asentado sobre lugares que ya desde la prehistoria han sido sacralizados, lo comentábamos antes, ¿no? El aspecto casi mágico del espacio, pues es quizá uno de los acicates, ¿no?, que da más importancia al lugar. ¿Hay constancia, hay textos, hay documentos que nos hablen de esa sacralización anterior a la presencia de la ermita? ¿Cómo era visto por los vecinos de Lekeitio, esta isla de Garraitz? Sí, bueno, antiguamente era un lazareto, era una isla, un refugio de leprosos, de enfermos de peste bubónica, especialmente que llegaban desde Europa, ¿no? Marineros en su mayoría, y conducían a estos enfermos a este islote, porque había una serie de encargados que iban casa por casa, en aquellas casas donde se ponía eso significaba que allí residía un enfermo y eran trasladados a la isla. Estos enfermos al principio, pues bueno, los cuidaban pues médicos, pero luego ya los curas se encargaban de cuidarlos. Y es increíble porque nadie sabe qué pasó con sus cuerpos, porque alguno tenía que morir. Es decir, de momento no se han descubierto enterramientos, y de tirarlos al agua, sabemos que el cuerpo al descomponerse pues flota, ¿no? Los peces comen las partes más blandas y estos cuerpos flotarían, y sería un error que los tirasen al agua porque acabarían en la playa de Lekeitio, que está muy próxima, ¿no?, a este islote. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay mucho misterio en torno a eso. Los frailes quemaron los cuerpos de estos enfermos. ¿Dónde están? Porque no hay referencias. Y sabemos también, Nacho, que la vida de estos frailes era muy ermitaña. Querían encontrar una especie de retiro, un refugio, y sí que hay referencias escritas en los que se hablan, pues, por ejemplo, se habla de un tal Fray Juan de Solaguren, que era el eclesiástico, ¿no?, que vivió ahí. Sí que se mencionan los documentos los nombres de los abad, pero no de toda la comunidad que allí residía. Y como hemos dicho, esta orden residió durante 40 años allí en el islote. Y en los documentos, por ejemplo, hay un grupo de monjes, es bastante curioso, hay un grupo de monjes que visita esta isla, que visita estos ermitaños, y se quejan al obispado por carta diciendo: y nos dieron camas incómodas. O sea, fíjate que estamos hablando de mediados del siglo XVII y ya se estaban quejando de la comodidad de las camas en un islote pequeño y a merced del oleaje. En la isla se instalan las baterías militares con las troneras, los cañones, en la cumbre la fortificación. Tenemos otra fortificación donde duermen los soldados, que las cuatro paredes están perfectamente identificables, y una muralla que divide la isla en dos partes, la zona militar y la zona religiosa. Escuchábamos de nuevo a Guillermo Ruiz, secretario de esa asociación cultural Abaca, que está trabajando, ¿no?, en la recuperación de la historia de Garraitz, esta isla de Lekeitio en Vizcaya. Ivón Pérez, periodista, tú lo conoces muy bien. Quizás la parte más conocida, ¿no?, es la más cercana a nosotros en el tiempo, por las referencias documentales, históricas y arqueológicas que hay también, ¿no?, la presencia de franceses y la presencia, como sucede siempre, al ser un lugar estratégico, pues de lugares de defensa, ¿no?, para protegerse de lo que pudiera venir del mar, ¿no? Sí, era un enclave un poco disuasor. No tenía una función de guerra, de guerrilla, de ataque,
sino más bien un refugio. Y en esa zona pues fue testigo de la Guerra de Sucesión, fue testigo de la ocupación, de la liberación de los franceses, y encontramos hasta troneras en su cima, que bueno, su cima está a 100 metros. Hay un episodio bastante llamativo, y es que había un general llamado O'Reilly que trabajaba bajo los mandos del duque de Wellington. Se encontraban a 20 millas de navegación del Lequeitio y supieron de la conquista de este islote lequeitiano ahí en alta mar, y dijeron que tenían que volver a recuperarlo. Se juntaron con una milicia con unos milicianos lequeitianos del pueblo mismo, y de noche subieron hasta la isla para hacerse con uno de esos cañones que estaba en la cima. Y ya Eli deja escrito en sus memorias en 1813 que el cañón lo tiraron al fondo del mar. Y eso está demostrado tanto en sus memorias como en descubrimientos posteriores, porque un grupo de buceadores ha descubierto que debajo del agua, detrás de la isla, se encuentra ese cañón. Está perfectamente señalado. Además, en las últimas excavaciones también han aparecido monedas, ¿no?, que sirven un poco para ayudar a datar el emplazamiento y, bueno, pues la normalidad de la vida que había en el lugar. Sí, se han encontrado pues monedas de Escocia, Portugal o Castilla, pero yo creo que la más importante, la que destaca, es una moneda del Ducado de Brabante, de la actual Bélgica, y que data del año entre 1355 y 1383, según estudios de Alanzadi. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque, claro, esta empresa que hace estas monedas, las de Bélgica, las de Flandes, también acuñaron monedas de oro, que eran las más grandes de la época, y podemos pensar que si siguen excavando, que las pueden encontrar. No sería descabellado. De hecho, las han encontrado en un mismo metro, y esto hace indicar que o bien pertenecieron a una persona que fue enterrada con esas monedas en el bolsillo, que el cuerpo se descompuso y que solamente quedaron esas monedas, o que alguien las enterró a propósito debajo de la tierra, a 90 centímetros de profundidad. Y también eso se han encontrado en la parte de abajo, que es la parte en la que residían estos frailes que hemos comentado. Pero en la parte de arriba se cree que se pueden encontrar balas, mar, porque ya se ha encontrado polvorín de las guerras posteriores. Entonces, es un parque arqueológico, es decir, el gobierno vasco se ha dado cuenta de su importancia ahora, porque cuando éramos pequeños, yo como vecino, no solamente periodista, sino como vecino, solíamos subir a la cima y solamente había cabras, había maleza. Entonces nadie se daba cuenta de la importancia que tiene este islote, ¿no? Y este grupo, antes has puesto el audio de Guillermo Ruiz de Erenchun, este grupo Atabaca quiere que se reinterprete la historia del pueblo y contarla a través de la historia de la isla, ¿no? Un poco qué es lo que falta. Y es un trabajo de voluntariado todos los veranos. A la gente le suele sorprender en agosto, se hacen excavaciones, se piden voluntarios, y a la gente le sorprende el trajín hacia esta isla. Y ellos quieren hacer un llamamiento desde Atabaca, pues para que la gente vocacionalmente acudan más allí, porque siempre se cree que el historiador que tiene que tener mucho tiempo libre o que tiene que ser friki. Y no, sí. O sea, hay mucha gente, hay que lucharlo, ¿no? Para desenterrar esta historia que es nuestra. Y es más, en los depósitos del Ayuntamiento de Lequeitio está postergado otro cañón. Eso nadie lo ha sacado, no lo han llevado a ningún museo. Y en Estados Unidos o en el Reino Unido seguramente estarían en una vitrina, estarían todos pues hablando de sus características, pero aquí parece que no se quiere sacar la historia, no se quiere enseñar, y es una cosa que nos nutre. Pues desde luego que sí, es una pena que la historia de esta isla, Garraitz, en Lequeitio, pues no tenga el reflejo, ¿no?, en la sociedad, tal y como intentamos hacer nosotros en estos minutos aquí en Ser Historia. Ivonne Pérez, ya como última pregunta, intuyo que el lugar es accesible, es visitable. Yo no sé si cuenta con visitas guiadas, hay algunos emplazamientos que son más accesibles que otros, pero desde luego como zona natural merece la pena, ¿no?, acercarse a él. El lugar es increíble, hay que tener cuidado porque hay una pasarela pues llena de verdún,
que hay que andar con cuidado para no resbalarse, pero es un sitio que choca con el paisaje. Además de Gatesville en sí tiene una historia prehistórica, se han encontrado unas pinturas de hace 30.000 años donde aparecen leones, que ha salido en el National Geographic. Es un pueblo muy rico y no vamos a encontrar ningún guía, pero sí que vamos a encontrar paneles informativos para saber en qué punto estamos, ¿no?, cuando realicemos esta visita, digamos, amateur. Yo preguntaba a estos voluntarios, a estos arqueólogos amateurs, digamos, por así decirlo, si no tienen miedo de saqueadores, pero me dicen que no, porque, es decir, ir con detectores de metales por este caminito o transitando la ría de Lea sería muy difícil, ¿no? Porque al final Lecate es un pueblo donde nos conocemos todos y no sería posible que la gente fuese con estos aparatos metálicos en busca de tesoros. Y ellos tampoco tienen miedo, porque dicen, si nos quitan una moneda, pues nos han quitado una moneda. Pero esto tiene más historia enterrada, y no la puedes robar. No demos ideas, en cualquier caso. Desde luego, invitamos a todo el mundo a que se acerque a Vizcaya, a Lekeitio, y en concreto que cruce esa pasarela para descubrir la historia de la isla de Garraitz, que es la que hemos intentado compartir con todos nuestros oyentes en los últimos minutos, de la mano de Ivón Pérez, periodista. Compañero, Ivón, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Igualmente, Nacho, que invitado estás en agosto para las excavaciones.